Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este es el versículo que me gustaría destacar. Dice el verso 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo era un judío, era un fariseo, que él mismo, al mostrar su currículum, muestra que no era un religioso solamente, sino que él se esforzaba por ser el mejor religioso, por guardar la ley, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, así como en Juan 3, Nicodemo, otro fariseo. Eran hombres doctos, eran hombres adiestrados en la palabra, en la Torá, en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Y ellos conocían lo que significaban los sacrificios. Un judío del siglo I sabía lo que significaba un sacrificio, una ofrenda. En oportunidades anteriores hemos visto cómo la ofrenda del Señor fue una sola vez y para siempre. Y la ofrenda del Señor que le entregó fue tan especial, fue tan única, y vemos aquí que esa ofrenda es el mismo, su misma persona, el mismo se entregó. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar, dijo el Señor, refiriéndose a su muerte y a su resurrección de entre los muertos. Y el Señor se presenta como una ofrenda y un sacrificio a Dios, un sacrificio vivo. Presentó su cuerpo. ¿Y sabe que el Señor cumplió toda la ley? Toda la ley. Nadie en este mundo podría ser capaz de cumplir toda la ley. Tenemos nosotros el decálogo, los 10 mandamientos que sabemos que fue a Moisés en las tablas de la ley, esas tablas de piedra, quedaron 10 mandamientos, para demostrarnos únicamente que el hombre no los puede cumplir. Es imposible que un hombre cumpla toda la ley. Puede cumplir algunos mandamientos, pero al fallar en otro, se hace culpable de toda la ley. Y esto nos demuestra que la ley fue dada, como dice Pablo en otro pasaje, para enrostrarnos nuestro pecado como un espejo. Antes que hubiera ley, no había acusación por el pecado. Pero luego que Dios da los mandamientos y muestra, por ejemplo, que el adulterio es malo, y nosotros leemos en la palabra que el adulterio es pecado contra Dios, entonces ahora sabemos y en conocimiento de causa se peca los mandamientos. Si la ley no lo dijera, entonces podría decir alguien, pero ¿y quién me acusa de ese pecado? Soy libre de ese pecado. Pero ahora que hay ley, entonces uno ve que es un pecado delante de Dios. Dios dejó esta ley para demostrar una y otra vez que el hombre no puede cumplir la ley y es culpable de no cumplirla. Y hay hombres muy buenos, moralmente buenos, son un aporte a la sociedad. Y uno podría decir, él cumple varios de los mandamientos y ayuda al prójimo, pero de repente le sale una mentira. Y la ley dice que mentir es un pecado. No contra la persona que mintió, contra el que mintió solamente, sino que primeramente es contra Dios, contra Dios.
Y los pecados son primeramente contra Dios. Afectan al prójimo, dañan al prójimo, pero primeramente tenemos que entender que este pecado es contra Dios. Entonces el judío presentaba una ofrenda, presentaba un cordero era degollado, su sangre era derramada, y esta persona judía, hebrea, se iba porque ya había entregado su sacrificio y su pecado quedaba cubierto. Pero ¿cómo se presenta el Señor? Se presenta como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué el sacrificio del Señor es un olor fragante, es una ofrenda única? Es porque el Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, Dios hecho hombre, como dice Pablo en Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, el mismo Dios se hizo hombre, anduvo entre los hombres, y cuando estaba aquí en la tierra, Él cumplió la ley. Por todos lados donde se le miraba al Señor, no había falla alguna. Decían hasta sus enemigos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Otras personas decían verdaderamente, este hombre es justo, es hijo de Dios. Lo veían las personas, explicaban sus palabras y veían a una persona sin mancha, sin contaminación, apartado totalmente del pecado. Nunca antes en la tierra hubo un hombre como él, ni hasta el día de hoy nadie, ninguno como él que no tenga falla, que no tenga pecado, y se presenta como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debía ser la ofrenda, el sacrificio que presentaban los judíos? Un corderito, un animalito, sin ninguna mancha, sin tacha alguna. Lo miraban, lo examinaban por todos lados a ver si tenía defecto. Cuando no había ningún defecto en el animalito, puro, limpio, sin mancha, entonces decían, este animalito es apto para hacer una ofrenda, para quitar o cubrir el pecado del pecador. Pero ¿cómo se nos presenta en el libro de Juan el Señor a través de los labios de Juan el Bautista? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor trató una vez por todas, una vez para siempre, el pecado de la humanidad, nuestro pecado, mi pecado. El Señor lo trató una vez y para siempre. Y este sacrificio, esta ofrenda, subió como olor fragante, como olor fragante. ¿Y dónde se realizó este sacrificio? ¿Dónde realizaban los judíos los sacrificios? En un altar. Lo realizaban también en el templo, ahí dentro. Tenían todos sus materiales, sus instrumentos. Estaban acostumbrados día tras día a entregar ofrendas, sacrificios. Pero ¿dónde fue el sacrificio del Señor? ¿Dónde el Señor Jesús se presentó como una ofrenda en olor grato a Dios? ¿Dónde fue que sucedió este evento de que Él se presenta a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, en olor grato a Dios? Y aquí nos dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Dónde se realizó esto? ¿Dónde fue esto? ¿Acaso no nos lleva el versículo a pensar en el altar de la cruz? En aquel lugar de la cruz, donde estaba el Señor muriendo por nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro, en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por nuestros pecados. En la cruz del Calvario el Señor se presenta como una ofrenda, como un sacrificio,
como un cordero inmolado, degollado, que su sangre limpia nuestros pecados, que su sangre limpia de toda maldad. ¿Qué debes hacer tú para recibir este sacrificio? ¿Qué hacían los judíos? Los judíos se identificaban con esta ofrenda, con este holocausto. Holocausto significa todo quemado. Este animalito era entregado, su sangre era derramada. Entonces el sacerdote degollaba al corderito, al animalito. Pero el que iba a entregar la ofrenda ponía su mano y había una identificación con esa víctima inocente. Y se fija que en el Antiguo Testamento también era un asunto de fe. Las personas iban, se preparaban, llevaban su corderito, pero en un momento determinado, por fe, ellos tomaban la cabeza de la víctima y se identificaban con esa víctima inocente que se había preparado, santo, apartado, sin mancha. Y eso es lo que nos pide el Señor hoy día, que nos identifiquemos, que creamos que cuando Él estaba muriendo en aquella cruz, estaba llevando nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras contaminaciones, y no las tengo que pagar yo, tiene que pagarlas Él delante de Dios. Como la palabra dice, el holocausto era todo quemado, debemos recordar que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo sufrió la ira del Dios Santo. No comprendemos a cabalidad qué significa eso. Dios, el mismo Señor lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los Salmos continúa diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mí? Dios le desamparó para ampararme a mí. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Acaso tuve que hacer una procesión? ¿Acaso tuve que hacer oraciones o rezos? ¿Acaso tuve que aprenderme la Biblia de memoria? Eso pasó en un instante, en un momento de fe, donde creemos que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, lleva nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra pesada mochila de pecados, se la pasamos a Él y la lleva Él en la cruz del Calvario. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Es un asunto de fe. Es que tenemos que creer que lo que sucedió allí era un reemplazo divino, que Dios estaba reemplazándonos a nosotros a través de su Hijo, y el castigo que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. Eso que nosotros merecíamos, nosotros al creer en el Señor Jesucristo, todo eso es traspasado y llevado al cuerpo de nuestro Señor allí en la cruz. Y el castigo no cae sobre nosotros. El castigo cae sobre nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, como la ofrenda, como el sacrificio, que este sacrificio fue olor grato. Y el fuego de los corderitos en la antigüedad es figura de purificación. Y vemos cómo la ira de Dios cayó sobre él. No por los pecados de él, porque a través de toda la escritura muestra que el Señor fue santo, sin pecado, sin contaminación. Él estaba voluntariamente llevando mis pecados y padeció allí por algo que él no había hecho. Y él pagó mis mentiras, mis robos, todos mis pecados, mis malas palabras, mis malos pensamientos. Lo llevó él. Estaba pagando algo que él no había cometido. Amigo, amiga,
Si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador personal, entonces la deuda que tú debes tendrás que pagarla tú. Tendrás que tú pagar aquella deuda. ¿No te gustaría, por el contrario, que el Señor pagara por tus pecados, que saldara la deuda con Dios? Bueno, Él se ofrece, se entrega a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? Este mismo versículo nos dice, como también Cristo nos amó. Esta es la razón grande, poderosa. No la entendemos. El amor de Dios es tan grande. No se puede expresar con palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué movió a Dios a salvarnos? ¿Qué movió al Señor Jesucristo a presentarse como ofrenda, como sacrificio a Dios en olor fragante en aquella cruz? ¿Qué le movió a Él? La causa, la razón, el amor. Y el amor a lo mejor de este mundo, de ninguna manera, fue el amor a lo malo de este mundo, a lo débil, a lo que no es. El Señor nos amó. ¿No te conmueve eso? Pensar que el Señor conoce toda tu vida, todas tus fallas, todos tus pecados, y aún así Él te ama, y Él dio su vida por ti, pagó tu deuda delante de Dios. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Lo crees? ¿Deposita tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? Esa siempre es la invitación. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.